Vamos a tocar otro tema. Vamos a hablar de el caso Procultura, desde la perspectiva lógica de entender lo que está ocurriendo con este caso, que hay demasiada información y se ha producido demasiada información este fin de semana a propósito de la publicación de filtraciones que están relacionadas con este caso. Pero queremos entender un poco cómo es el proceso que se está dando desde el punto de vista jurídico, porque hasta ahora, lógicamente, si ustedes revisan, no hay aún formalizado, no se ha entregado una formalización y una claridad con respecto a cómo se sigue investigando. Vamos a conversar con el ex fiscal y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterre. Está Ignacio Pinto con nosotros. ¿Cómo está, Ignacio? Muy buenas tardes. Perdón, muy buenos días. Muy buenos días, gusto saludarle, pues. Gracias por acompañarnos. Mire, según el propio sitio web, Procultura se define como una fundación sin fines de lucro que a través de acciones identitarias, patrimoniales y culturales generamos oportunidades de desarrollo para las comunidades con el fin de potenciar la calidad de vida de las personas y que alcancen mayores niveles de bienestar físico, mental y social. Aquí habían intervenciones desde el punto de vista de un trabajo profesional en distintas áreas. Por un lado había temas de pintado de fachadas. Por otro lado, había temas de intervención desde el punto de vista de salud mental, porque su director, ¿cierto?, psiquiatra, Larraín, ¿cierto?, pero se comienza a enredar todo. Esto parte como fraude al fisco, sigue como lavado de activos y ya se está hablando presuntamente de financiamiento ilegal de la política. Es importante hacer el punto, ¿no?, porque hay demasiada información dando vueltas. ¿Por dónde podríamos partir para poder focalizar esto también desde el punto de vista de la investigación? Investigación que tuvo un cambio de fiscal también. El fiscal Cooper no era el inicial investigador. Sí, efectivamente, como usted dice, y pareciera ser que todos los días pasa algo, ¿no? Todos los días informaciones nuevas y que yo creo que un poco no dan mucha claridad. Lo que uno puede, y no vamos a tener claridad, en mi opinión, hasta que no exista efectivamente alguna audiencia de formalización. Claro. ¿No? Es en esa audiencia donde efectivamente se imputan cargos y se conocen los antecedentes. Todo el resto pasan a ser filtraciones que muchas veces, en mi opinión, entorpece más que nada la investigación. ¿Y por qué digo esto? Porque las investigaciones son secretas, ¿no? Todas estas investigaciones son secretas, salvo para los intervinientes, para la víctima, para el imputado, evidentemente para la fiscalía y el tribunal. ¿Ya? Dicho eso, lo que ocurre, entiendo, por las escuchas telefónicas que se han producido, es que por una conversación que habría tenido, entiendo, la expareja del encargado de esta fundación, y por otro testigo, ¿no? Se habría dicho que las plata habrían sido para el financiamiento de la campaña del presidente, que es un hecho gravísimo, ¿no? Y aquí entiendo que lo que hay aquí, y por eso es que es bien relevante este tema, porque efectivamente el fraude al fisco, malversación de caudal público, fraude al fisco, puede convivir específicamente con el delito electoral, por decirlo así. De aportes irregulares a campañas políticas. Exactamente, porque en realidad el aporte es irregular. Si el aporte es irregular, el aporte no es... Si utiliza una fundación para financiar una campaña política, podemos caer efectivamente en un delito electoral cuando se presentan los antecedentes o certifiquen los antecedentes para validar un voto. Esto es así. Las personas que se postulan, nuevamente, tienen una suerte de devolución de los dineros que gastan, ¿no?, a raíz de los votos que sacan, independientemente de los aportes. Y para poder hacer porque hay toda una ley de aporte de campaña que trató de hacer dar una mayor transparencia, ¿no? Bueno, y a todo este sistema que estaba bien oscuro. Y cuando las personas luego de eso, para justificar la devolución de dinero según la cantidad de votos que sacan, aportan antecedentes, pueden haber entregado estas facturas de servicios que efectivamente no se prestaron. Facturas de servicios no se prestaron, por lo tanto estamos frente a esta figura por de pronto.
Pero además, efectivamente, si por su parte, Procultura prestó ciertos servicios que luego no los pagó y los desvió, y servicios, digamos, con fondos fiscales, que luego los desvió para una campaña, también estamos dentro de la figura del fraude al fisco. Y efectivamente también, eventualmente, es una figura más compleja, pero que se utiliza mucho para poder investigar correctamente. Bueno, que es la figura del lavado de activos. La figura del lavado de activos es como, en palabras muy simples, es que todo el ingreso que es mal habido, yo lo disfrazo y lo hago y lo limpio, ¿no? A través de algún proceso para ingresarlo a la economía de manera limpia, pero originalmente es mal habido. ¿Se entiende? Entonces, la ley de lavado de activos lo que permite, la gracia que tiene es que permite investigar con mucho más celo y con secretos más largos de investigación, de tal manera que nadie sepa y la Fiscalía puede investigar tranquilamente. Entonces, estamos en hechos que son graves, que deben ser investigados con harto celo, en mi opinión, porque pareciera ser que ya estamos cansados de ver tanto esto, ¿no? Sí. Ahora, hasta ahora no ha habido formalizados, como decíamos, ¿cierto? Penalmente no hay resultados concretos hoy día, no hay resultados penales, eso por un lado. Sí. Pero no sabemos qué hay en las escuchas. Aquí hay escuchas de 17, hay escuchas que se ha hecho a 17 personas. Lo que ha ocurrido con la filtración y con estos audios tiene que ver también con que se liberó la carpeta a los incumbentes. Esta carpeta que era secreta se liberó. Sí. Y de allí, lógicamente, se comenzó a establecer una serie de conversaciones, ¿no?, que se eligen. Hay una intencionalidad política, lógicamente, para que ello ocurra. Independiente de eso, la pregunta que uno tiene que hacerse también es ¿qué pasó con estos dineros finalmente? ¿Dónde fueron a parar? Porque lo que se está investigando es que efectivamente se utilizaron para qué. Algunos se pudieron haber ocupado efectivamente en el desarrollo de actividades que estaban relacionadas lógicamente con el fin de esta u otras fundaciones, pero el resto que no se ha entregado y no se ha esclarecido dónde fue a parar. Y esa es la red que se tiene que, imagino, comenzar a desentrañar a través de la investigación del fiscal, ¿no? Así es. Y la ley de lavado de activos permite, efectivamente también, es una herramienta muy útil, porque permite establecer la trazabilidad. La trazabilidad del dinero. O sea, esas plata, hay una factura, ¿no? ¿Dónde salieron? Entonces, ¿cómo entraron? Claro, ¿dónde entraron todo esos dinero? Esa factura no se pagó, entonces ¿qué se hizo con ese dinero? ¿Hacia dónde fue? Y cómo es que al final hay servicios no pagados, pero sí que incluían, ¿no es cierto?, los servicios de Procultura. Entonces, es muy complejo, la trazabilidad es muy importante y un elemento que me parece que nos va a dar harta luz respecto a lo que puede ocurrir con esto. A mí me parece que la Fiscalía en este caso, y especialmente a raíz de todas las filtraciones que han habido, ha actuado con un celo bien relevante, ¿no? Bien importante. Todos queremos saber qué ocurre en esto y eventualmente si hay responsables que se los lleve a la justicia. Y si eventualmente se establece que acá no hay delito, bueno, que se señale expresamente por qué no, o quienes no son por qué no hay responsables por lo mismo. Pero tenemos que dejar un poco que la Fiscalía vaya avanzando en esto y vaya actuando con el celo que tiene que hacerlo, es lo que todos esperamos, y que la justicia aporte y actúe correctamente. A mí me parece que en este sentido también en los tribunales de garantía han actuado correctamente al otorgar las órdenes correspondientes e incluso a no otorgar las que entendieron que no estaban bien fundadas. Ese es un punto súper importante, porque tiene que ver también con aquí se ha hablado, yo creo que erróneamente, de espionaje político. Me parece que no es el término más adecuado, y de hecho el presidente en un minuto ha señalado que tampoco lo encontraba prudente referirse a esta investigación de esa manera. Pero efectivamente, ¿cómo finalmente se elige? Porque esto no es arbitrario. Se pide a un tribunal investigar un teléfono o escuchar un teléfono para aportar a la causa, si son sujetos, ¿cierto?, de ser intervenidos. Eso es bien interesante porque no es ilegal. No, para nada. O sea, efectivamente que espionaje político no pareciera ser, o sea, no existe, ¿no? O sea, no. Es bien temerario hablar de eso. ¿Qué ocurre?
El fiscal toma todos los antecedentes que tiene, evidentemente trabaja con una policía que le va, en virtud de ciertos antecedentes, le va entregando más evidencia, y en virtud de lo que él va teniendo, diciendo ya, yo para poder recopilar antecedentes más con la investigación, para poder tomar pruebas y para poder confirmar, ojo, esto es muy relevante porque hoy día la Fiscalía en este proceso tiene un principio que es el principio de objetividad, o sea, todo aquello que confirme o no confirme la ocurrencia de un delito, y además a quienes pueden ser o no responsables. Por lo tanto, es bien amplio esto. Pero sí la ley le faculta para poder solicitar las intervenciones telefónicas, interceptaciones telefónicas, tráfico de llamados, y eso también lo faculta de manera muy importante la ley de lavado de activos. Pero tiene que haber ciertos antecedentes, no es arbitrario, no es porque al fiscal se le ocurra, mire, vamos a interceptar el teléfono del abogado Ignacio Pin, porque sí, se me ocurrió. No, tiene que tener un fundamento, y ese fundamento en un nivel primario de la investigación pueden ser quizás no tan profundos, pero sí necesarios para esclarecer, ¿ok? Incluso de esas escuchas telefónicas puede que no ocurra nada, que no haya ninguna información, claro. ¿Ok? Pero la ley lo permite, porque acá hay una suerte de ponderación de intereses, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos que se obtengan todas las pruebas necesarias para confirmar o no la ocurrencia del delito cuando hay sospechas de que esto puede ocurrir, ¿no es cierto? Cuando hay ciertos indicios de que estamos frente a un delito, o está mi privacidad, ¿qué está primero en esto? Y ahí la ley, ¿no es cierto?, pondera, ¿no? Y dice, no, efectivamente tenemos que esclarecer, o tratar de esclarecer esto. Ahora, eso es fundado, tiene que ser fundado, no es porque sí, ¿no? Es porque, bueno, porque el señor X o la persona X está relacionada con esta persona y tenemos esta declaración de esta otra persona que dice esto y esto eventualmente puede ayudarnos, y tenemos miedo de que si no hay un justo temor de que si no hacemos esto se puede perder evidencia, y eso se fundamenta. Bueno, el juez a su vez, cuando recibe esta petición, la analiza jurídicamente, con los requisitos legales, y dice sí o no. Y cuando dice sí o no, lo tiene que decir por qué, lo tiene que fundamentar. Bueno, porque, por un lado, está el derecho de toda persona a la privacidad de sus llamadas, de sus comunicaciones telefónicas. Bueno, por lo tanto, cuando el juez dice que sí, o accede a la petición, tiene que fundarlo, puesto que hay otro derecho que está siendo afectado, que es el derecho a la privacidad, entendiendo que hay una ponderación de intereses, ¿no es cierto?, en la búsqueda de la verdad o de lo que ocurrió. Bueno, y del establecimiento de nuevo delito. Bueno, y cuando dice que no, también es fundado. También tiene que fundarlo. ¿Por qué no? Porque los antecedentes no hay suficientes, porque no hay una vinculación directa de una persona con otra, que entiendo que eso fue porque en lo que se ha sabido, ¿no es cierto? Es solo lo que yo puedo decir, lo que se ha sabido por la prensa, es que se pidió a la interceptación telefónica del teléfono del presidente, lo cual es una facultad, está bien, puede hacerse, puede solicitarse. Y el tribunal dijo que no, el fiscal repuso, o sea, le dijo, oiga, juez, dígame que sí por esto y esto, digamos. Y volvió a decir que no. Le volvió a decir que no. No eran antecedentes concluyentes para que pudiera efectivamente efectuarse esa escucha telefónica. Que tienen claro, que entiendo yo que por lo que se ha sabido es la vinculación, ¿no?, de las personas con que el presidente supiera de esta situación. Sí. Entonces, o tuviera mayor participación. Entonces, a mí me parece que eso es un filtro muy importante y necesario, porque el juez de garantía tiene que hacer eso. Tiene que hacer un análisis exhaustivo, que en mi opinión no es político. Los jueces, por lo que yo conozco y mi experiencia, no tienen que ver con la política en esto. Claro. Ignacio, a propósito de su experiencia como ex fiscal, ya se compartió la carpeta investigativa con las personas incumbentes, etcétera. ¿Cuándo se formaliza? Que eso es súper importante. Sí. Porque si no vamos a estar en una cantidad de pirotecnia muchas veces y de mal uso de información que me parece que es bastante nocivo, tanto para
para los mismos incumbentes como para la misma investigación pública. ¿Cuándo debiese formalizarse eso? Como lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el caso de Democracia Viva. Me imagino que la extensión de esto es mucho más amplia y es por eso que se ha detenido mucho en poder ir aterrizando los nombres de a quienes se va a formalizar, que tampoco es un delito, sino que se informa de que están siendo investigados. Es un derecho que tiene el imputado, si es que se le imputa algún delito. Sí, a ver, su pregunta es muy relevante. Estamos acostumbrados a que todo esto tiene que ser muy rápido y y que ojalá solucionemos rápido esto. Los tiempos, yo siempre digo esto en mi clase y incluso en mi ejercicio profesional. Los tiempos judiciales, los tiempos de fiscalía no son los tiempos normales de las personas, ¿no? Nos gustaría que fueran mucho más rápidos, pero en rigor, a mí, con todas las medidas intrusivas y con todo lo que se está investigando, pareciera ser que deberíamos, ojalá, prontamente tener algún resultado. Y ojalá que sea así. Pero lo que más importa es que cuando la Fiscalía decida formalizar e impute a alguna persona un delito, tenga los antecedentes suficientes para hacerlo, ¿ok? Tenga los fundamentos suficientes para hacerlo, porque eso va a ir aparejado posteriormente, normalmente, de medidas cautelares. Entonces, si la Fiscalía no tiene esos antecedentes suficientes, no va a formalizar. Correcto. O sea, la medida que no esté seguro, y conociendo a los fiscales que están a cargo, que son realmente el fiscal Cooper, que es un fiscal que uno lo conoce de hace tiempo, fiscal serio, no va a formalizar si él no entiende que tiene antecedentes suficientes, e incluso, ojo esto, antecedentes suficientes para llegar a juicio, no solamente para formalizar. Buen punto. La formalización... Buen punto. Muy buen punto. Porque el juicio comienza efectivamente cuando usted levanta cargo, cuando la Fiscalía levanta cargo. Y si no tiene los suficientes antecedentes, va a perder. Pues. Exactamente. Sí, pues, tal cual. Exacto. Estamos acostumbrados a que ya formalización y la persona es culpable. Eso no es así. Exactamente. La persona se le formaliza cuando se le dice, mire, usted es responsable, la Fiscalía cree o estima que usted es responsable por esto. Y como usted muy bien dijo, es un derecho. Es un derecho conocer la imputación. ¿Para qué? Para que si yo tengo, a su vez me surgen derechos como imputado, la palabra no es muy bonita, pero no es más que se le diga, oiga, esta persona es responsable por esto. Pero ahí yo tengo una crítica, a la Fiscalía, porque el uso comunicacional de la palabra formalización es que usted es culpable y se le mediáticamente se juzga a un imputado, y eso no es correcto. No, tal cual. Y bueno, tenemos hay casos bien conocidos, digamos, que al final termina y la persona, porque se inicia, luego de la formalización, se asocian medidas cautelares. ¿Qué dice toda la persona? Quedó preso. Si quedó preso, es culpable. No. La medida cautelar que se le aplica tiene otro sentido. La medida cautelar es para asegurar la presencia de la persona en los actos del procedimiento o cuidar el procedimiento o proteger a las víctimas, ¿no? Pero no tiene que ver con la culpabilidad, ¿ya? Y al final se genera un plazo de investigación y luego de eso hay un juicio. Y en un juicio una persona que puede estar incluso en prisión preventiva puede ser absuelta. Entonces es muy relevante porque, claro, nosotros nos quedamos con la primera parte nomás, pero muchas veces no sabemos qué ocurre hasta el final. Y tenemos casos en donde las personas, incluso en prisión preventiva, luego de eso terminan absueltas. Por lo tanto, el tema es bien complejo y tenemos todos una responsabilidad ahí, responsabilidad de cómo explicamos bien esto. Bueno, la idea de esta entrevista justamente, y creo que usted está apuntando, Ignacio, al corazón de lo que tiene que ser también un tema pedagógico, desde el punto de vista de cuáles son efectivamente los efectos penales que tiene una persona, porque no parece los efectos comunicacionales son más graves que los efectos jurídicos, y eso es muy grave. Pero usted ha apuntado a un hecho que me parece clave. Efectivamente, aún no se ha formalizado porque no se ha cerrado bien, porque efectivamente el fiscal no puede ir a una derrota. Así es, ¿no? Tal cual. Exacto. Tal cual. Y porque, mire, tenemos un caso, acuérdese, este es un caso que en el sur, ¿se acuerda un niñito que se perdió? No me acuerdo si era el caso de Tomasito. Fue ¿Se acuerda? Emblemático caso.
imputaron a un señor, al padre o el padrastro, el o no, al abuelo, padrastro, al abuelo, eso era, el abuelo, al abuelo, y en la lo imputaron audiencia, y era y muy, lo, y fue muy, y la audiencia, el juez, la jueza, juez de garantía dijo aquí no hay nada. Y el señor señor lo iban a linchar. así No sé es, si se acuerdan. así es, Entonces, entonces la responsabilidad que tiene el fiscal, la fiscalía, al momento de imputar es fundamental para un Estado de Derecho, para darnos a todos seguridad jurídica. sí, Si nadie quiere que los delitos se cometan, pero claro. cuando se investiguen, que se investiguen bien. O sea, uno es eso, que haya delito y que el delito efectivamente se sancione. Si aquí la principal duda también tiene que ver con el aumento de la capacidad económica que tenía para distribución de fondos Procultura, que pasó de 300 a 600 y Sí, luego a 6.000. sí. Tal vez de los 6.000 se ocuparon efectivamente o se ocuparon Mm, menos. No lo sabemos. Eso es lo que se tiene que dar como investigación. Si ahí está el fondo, en definitiva. El resto, sí. todo esto que está girando en torno al caso, me parece que hay que tener mucho cuidado con la utilización también que se está haciendo de estas escuchas telefónicas que corresponden a pedacitos, a extractos de las conversaciones. Fiscal, Sí. Ignacio, muchas gracias, ex fiscal y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Finisterre. Muchas gracias por estos minutos, bastante interesantes y seguiremos conversando hasta el momento en que Encantado, pues. esto se formalice y se lleve ya por una ruta como ha ocurrido con otros casos acá en el Sí, país. Gracias. sí. Igualmente, pues, gracias a Buenos ustedes. días, muchas Encantado. gracias.